Dios les bendiga, qué bueno que podamos en nuestra casa exaltar el nombre de Dios. Hoy un día muy especial porque estamos recordando el sacrificio que Jesucristo hizo por todos nosotros al llegar a la culminación de su ministerio aquí en la tierra. Él entregó su vida en rescate por todos nosotros de una manera tan dura, tan difícil, tan grotesca, tal vez si así lo vemos. Podemos mirar a un Jesucristo azotado, desfigurado, pero que siempre tuvo en sus ojos y en sus pensamientos el propósito de su venida, que era el rescate de todos nosotros. Hoy nosotros reconocemos el enorme sacrificio, y no solo lo reconocemos, sino también rendimos nuestro corazón, porque es lo que Dios quería. Para eso fue el sentido de su visita en esta tierra, que nosotros podamos reconocerle como Dios, hacer nuestro su sacrificio y vivir una vida en devoción para Él. Le invito a que cierre sus ojos y le dé la gloria al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, alabo y bendigo tu nombre, porque tu sangre preciosa fue la que nos trajo libertad, porque estando nosotros bajo el yugo del pecado y estando en las manos del maligno, tú veniste para darnos la salvación, aunque no la merecíamos. Tú nos diste, Señor, con tu sangre el pago por nuestros pecados, de una vez y por todas, y nos redimiste. Hoy tenemos acceso directo contigo al Padre. Gracias, Dios, por tu enorme sacrificio y porque hoy podemos ser testigos de que tú eres Rey y que vives y reinas por los siglos. Mi hermano, vamos a, desde nuestra casa, darle la gloria al Señor, reconociendo todo este trayecto que el Señor tuvo que padecer por nosotros. Y vamos a decirle que ha sido su sangre, su preciosa sangre, la que se derramó, la que nos trajo la libertad, la que nos trajo la redención. Ahí en su casa, en compañía de su familia, hoy más que nunca reconozca la misericordia del Señor y su salvación, y denle la alabanza por Cristo. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh, oh.
el perdón de pecados. Porque nosotros por nuestras propias capacidades no podíamos liberarnos de nuestra culpa, pero tú tomaste nuestro lugar. Hoy estamos aquí a tus pies, Señor Jesucristo, porque es lo único que podemos darte. Podemos darte la alabanza desde nuestro corazón, y eso es lo que tú quieres. Hoy rendimos nuestra vida, hoy rendimos, Señor, todo lo que somos en adoración. Aquí, Señor, en tu lugar santísimo, pegado a ti, es donde queremos permanecer, es donde queremos estar, a tus pies, Dios Todopoderoso. Recibe nuestra alabanza y recibe nuestra adoración. Mi corazón
sangre no solamente nos perdonó, su sangre no solamente nos libró de nuestro pecado, sino que también nos dio un regalo que fue ser parte de la familia de Dios. Y como parte de la familia de Dios, herederos de todas sus promesas. Esa es también nuestra bendición, que ahora nosotros somos llamados reyes y sacerdotes para nuestro Dios. De haber sido lo más vil, en lo más bajo, en nuestros pecados, ahora somos personas santas por la santidad de Jesucristo. Ahora podemos acercarnos y oficiar nuestro ministerio directamente con Dios. La adoración y la alabanza. Hoy nosotros con su sangre podemos decir que el Señor nos ha redimido, nos ha puesto como heraldos en esta tierra para anunciar su salvación. Para
Y antes de dejar este momento para el mensaje que se ha preparado, vamos a decirle gracias, Señor, porque a veces destinamos muy pocos momentos para agradecer a unos pequeños detalles que el Señor todos los días tiene con nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y aún por la noche mientras dormimos el Señor está junto de nosotros, porque el sacrificio del Señor era solamente una forma evidente de lo que Él tenía preparado para sus hijos, pero todos los días Él está con nosotros, recordándonos su amor, recordándonos que está con nosotros. Hoy destinemos esta alabanza para decirle
Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poderlos saludar nuevamente por este medio. En esta ocasión me toca compartir con ustedes la primera palabra expresada por nuestro Señor Jesucristo, la cual podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34, que dice de la siguiente manera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te invito a que en este momento intentes imaginar aquella escena. Por un lado, a los soldados romanos, quienes se encontraban apostando en las vestimentas del Señor Jesucristo. En otra parte de la escena, los líderes religiosos, probablemente alegres, contentos, porque habían logrado su objetivo. Y junto al Señor Jesucristo, un ladrón que le cuestiona si en verdad Él es el Cristo. Y frente a aquella cruz, una multitud que blasfema contra Dios. Hasta ese momento, el Señor ya había sido insultado, ya había sido abofeteado, ya había sido azotado, ya había sido escupido. Pero a pesar de todo ello, el Señor clama al Padre, mostrando su inmensa misericordia y su inmenso amor hacia ellos. Aún en su agonía, en uno de los momentos más difíciles, el Señor está preocupado por el perdón de aquellos que se encontraban insultándolo, que se encontraban golpeándolo, que se encontraban burlándose de él. Una profecía del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo, que dice de la siguiente manera: Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53:12. Si bien Jesús en ese momento estaba intercediendo por cada uno de los pecadores, por cada uno de aquellos que lo habían insultado. Pero además Él estaba poniendo en práctica uno de los principios que anteriormente había enseñado en el Sermón del Monte. Habéis oído que se dijo: amad al prójimo y odiad a vuestro enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5, 43, 44. Jesús el perseguido ahora estaba orando por sus perseguidores. Y de la misma manera en que el Señor lo hizo, el Señor desea y anhela que nosotros miremos a los demás como Él nos mira. No tenemos que ver a las personas a través de su maldad, a través de la maldad de sus acciones, sino pensar en ellas como Dios las creó. Las creó para tener una plena y perfecta comunión con Él, en donde el pecado no sea una barrera. Y hasta que podamos entender nosotros esto, hasta que podamos mirar como Dios nos mira, podemos ser compasivos con los demás. Podemos ser compasivos con aquellos que se están perdiendo día con día. Tenemos que ser compasivos porque Dios fue compasivo con nosotros al perdonar toda nuestra maldad por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Que esta palabra dicha por Jesús nos lleve a la adoración de su nombre por tan sublime y perfecto amor. Y que también nos lleve a la acción, que nosotros podamos mostrar ese amor por todos aquellos que se están perdiendo. Que hoy nuestra oración sea por aquellos que no le conocen, que se encuentran perdidos, y cumplamos con la gran comisión que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Dios les bendiga.
La segunda palabra de Jesús en la cruz es una palabra de salvación y la registra Lucas capítulo 23 del verso número 39 al verso número 43. La Biblia dice así: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Había en el Calvario 3 crucificados. Marcos capítulo 15 verso 27 declara: crucificaron con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Los 2 eran ladrones, los 2 merecían el castigo recibido, los 2 estaban en la misma distancia de Jesús, los 2 tenían la mirada puesta en el Señor, los 2 escucharon al Señor cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los 2 pudieron hablar con el Señor. Los 2 tuvieron la misma oportunidad de salvación. Los 2 injuriaron al Señor. Podemos ver algunas diferencias entre ambos. Uno estaba crucificado a la derecha, el otro a la izquierda. Uno dejó de injuriar a Jesús, el otro no. Uno confesó su culpa, el otro no. Uno le pidió al Señor que lo recordara en su reino, el otro no. Uno recibió la respuesta del Señor, el otro no. Uno deseaba la salvación de su cuerpo, el otro deseaba la salvación de su alma. Uno se salvó, el otro se perdió. Uno murió siendo ladrón, el otro murió perdonado. Uno libró la pena capital eterna, el otro no. Uno resucitará con los santos en el rapto de la iglesia, el otro resucitará con todos los injustos para el juicio del gran trono blanco. En ellos encontramos a la humanidad representada, los que dudan y los que creen, los que piensan en lo material y los que buscan lo espiritual, los que no se preparan para la otra vida y los que se preparan para la eternidad, los que confiesan sus pecados al Señor y los que hasta el final no sienten arrepentimiento de sus hechos malos, los humanistas y los espirituales. De los 4 evangelios, Lucas es el único que registra estas palabras: el ruego, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si Lucas no lo hubiera revelado, el destino de ambos hombres hubiera sido el mismo hasta que el velo de la eternidad fuera levantado. Pero gracias a este evangelista tenemos la certeza de que uno de aquellos hombres, reo de muerte, hizo en el altar del Calvario una pública profesión de fe, aún en el mismo umbral de la eternidad y en la misma puerta del infierno. La misericordia de Dios puede salvar al más vil pecador si éste, aún en vida, de corazón sincero, se arrepiente. Este crucificado arrepentido no se preocupó tanto si su familia, amigos o si la misma historia le recordarían después de su muerte. A él le inquietó el no ser olvidado por Jesús. Lo maravilloso es que él no vio a Jesús como un condenado a muerte, sino vio a un rey.
y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aunque su cuerpo estaba en el Calvario, su mente y su corazón estaban en el futuro seguro de su Rey victorioso. La contestación de Jesús fue inmediata. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuán gloriosas son estas palabras. La respuesta de Jesús es en presente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Morir con la esperanza y la seguridad de un lugar de eterno reposo es la mejor dicha que el ser humano puede tener en esta efímera existencia humana. El haber creído en Jesús, el aceptar la divinidad y la revelación de su realeza, lo preparó para su muerte y para la eternidad con Jesús como compañero eterno. ¿Estás preparado para la muerte? ¿Será el Señor Jesús tu compañero cuando tengas que atravesar el valle de sombra y de muerte?
Tercera palabra. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre, y desde aquella hora la recibió en su casa. Juan 19, 26 y 27. Una perspectiva diferente en cada uno. María encontraría consuelo teniendo a su lado a alguien como Jesús, alguien que la procurara como él lo hizo. Juan miró como un regalo el cuidado de María, puesto que eternamente representaba un vínculo valioso para Jesús. El cuidado de una madre no se le encomienda a cualquiera. Jesús miró en ambos la comunión perfecta para que cada uno encontrara en el otro el amor de Cristo, genuino y latente. Mujer, he ahí a tu hijo. El término mujer en labios de Jesús evidencia el ministerio sacrificial de Jesús, que requería abandonarse en los propósitos del Padre en cumplimiento de las profecías, por sobre sus propios afectos que como hombre experimentaba. Él nunca desatendió a su madre ni la rechazó, contraponiendo su esencia amorosa. Sin embargo, era necesario hacer notar que su misión en la tierra era superior al vínculo de ambos, ya que su vida debía fluir hacia la redención del hombre, la salvación de la humanidad. ¿Qué de malo había llamar a María madre una vez iniciado el ministerio de Jesús? ¿Por qué Jesús en sus últimas palabras como hombre no se refirió a María como madre? Desde que Jesús empezó su ministerio llamó a María mujer. Lo vemos en las bodas de Caná cuando le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Jesús conoce que el corazón del hombre se inclina por los ídolos. Él siempre eligió las palabras correctas. Al igual que hoy las personas prominentes saben que sus palabras influyen en el sentido y en el impacto de su discurso. Una vez iniciado su ministerio, ya en su calidad de Salvador y Cristo, elevaría a su madre como divina, igual o superior a él, al dirigirse a María como madre, ya que la jerarquización de los términos la relacionaría con el poder y la eternidad de Dios. La Biblia nos da un ejemplo de esta situación. Vemos en Números, en su capítulo 21, en sus versículos 4 al 9, la serpiente de bronce que nos narra. Y dice: Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo de Dios era atormentado por las serpientes que los mordían en su paso por el desierto, y morían por esa mordedura. Ellos recurren a Dios y Dios les da una salvación específica para un momento específico, que es la serpiente de bronce. Cuando eran mordidos la miraban y eran sanados. El pueblo, después de un milagro específico, a través de medios específicos, en circunstancias específicas, restó la gloria salvadora de Dios de la mortandad de las serpientes, atribuyéndole dones divinos a la figura visible, poniendo su fe en una imagen, adorando el instrumento y no al hacedor del milagro. Más adelante la Biblia nos dice lo que hizo el rey Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Ellos continuaron los siguientes años adorando a esa imagen como si fuera Dios, y restaron completamente la gloria de Dios dándosela a una figura. Lo mismo pasaba si Jesús llamaba a María como madre una vez iniciado su ministerio. Él nos estaba evitando que desviáramos nuestra atención a la alabanza a Dios y se la pusiéramos a ella, puesto que su sacrificio era absolutamente de parte del Padre para salvación de la humanidad. Aunque hoy en día vemos que el hombre sigue encontrando razones, aun cuando Cristo no quiso que las tuviéramos, para desviar la gloria de Dios. Pero en fin, aún en su agonía, Jesús había anticipado el consuelo de su madre al dejarle por hijo a su más amado discípulo, quien sin lugar a dudas poseía el espíritu y carácter del hijo que ella perdía. ¿Qué encontraría María en Juan, quien Jesús le da por hijo? Entre los hijos no hay a quien se le ame más, puesto que el amor es igual de intenso y sacrificial para cada uno. Pero de entre todos existirá uno que más nos satisface, que tiene una gracia singular. Jesús sabía de que entre todos sus hermanos y aún de entre todos sus discípulos, Juan era el correcto para satisfacer la enorme pérdida que en ese instante atravesaba el corazón de María como una espada. Lo mismo que era Jesús para María, era Juan para Jesús. Después de mirar a Juan, a su discípulo amado le dice: Hijo, he ahí a tu madre.
No cabe duda que por su paso aquí en la tierra Jesús amaba a María como madre. ¿A quién les dejaríamos nosotros el cuidado de la persona que amamos? Jesucristo se despide de Juan, dándole la mayor bendición de todas. Te dejo a mi madre, la que tanto amo. No fue necesario decir cuídala, porque la afirmación era por sí misma un reconocimiento de la capacidad de Juan para ser para ella lo que Jesús fue. En amor, protección, cuidado y paciencia, todo lo que tú y yo haríamos por quien amamos. No fue una carga para Juan, sino que un premio. El poder tener a Jesús también a través de las anécdotas de su madre. Juan conoció al Maestro, María al Hijo, ambos a Dios. ¿Acaso no podemos imaginarnos esa escena tan maravillosa? Juan y María sentados a la mesa hablando de Jesús, ella narrando las experiencias de las hazañas de un niño maravilloso y Juan hablando de las historias que pasó al lado de un hombre ungido de Dios en su recorrido por las ciudades. Ambos reviviendo una y otra vez el paso de Cristo por esta tierra, juntos completando el recuerdo del otro y confirmando cada vez la deidad de Dios. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La expresión que nos asegura el amor que Jesús tiene por nosotros, dejando ganancia donde hay pérdida, consuelo donde hay aflicción, y nos confirma que donde dos se sienten juntos a recordarle e invocar su nombre, ahí estará Él en medio de ellos, trayendo paz, gozo, sanidad, libertad, bendición. Nosotros somos Juan, también es a María, y necesitamos del otro para conocer al Jesús que se nos manifestó a nosotros y así a completar el amor de Dios en nuestra vida y afianzar la comunión los unos con los otros en Cristo.
La cuarta palabra de Jesús desde la cruz se encuentra en Mateo capítulo 27, versos 45 al 47, y dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Alguien preguntó en alguna ocasión: ¿pero cómo? ¿Dios clamando a Dios? ¿O Dios abandonado por Dios? Y en primer lugar, hermanos, contestando esta pregunta, tenemos que decir, hermanos, que Dios se ha despojado de su deidad y se ha hecho hombre en Jesús. En segundo lugar, hermanos, Jesús nunca cometió un solo pecado. Uno solo no cometió, pero en este momento es el más grande de todos los pecadores. Dios, hermanos, en este momento se aparta de él porque el pecado nos aparta de Dios. Pero comencemos desde el principio. Primero, hermanos, veamos el castigo físico, o sea, el sufrimiento físico. La brutalidad del castigo, hermanos, que ha comenzado un día antes cuando él fue detenido. Él no ha dormido. Él ha sido al amanecer castigado. Los látigos han caído sobre su espalda. Ha sido golpeado. Una corona de espinas traspasa sus sienes. Ha sido obligado a cargar su cruz. Lo han puesto en un madero y los clavos han traspasado sus manos y sus pies. Es un castigo terrible, un castigo inimaginable que está sobre él. Pero también hay un castigo emocional, aquel que provoca primeramente el rechazo de su propio pueblo, aquel que ha gritado: crucifícale, crucifícale. También debe de sufrir el abandono de muchos de los suyos. Son muy pocos los que están al pie de la cruz. Su mejor amigo lo traicionó. Las burlas, los insultos, el menosprecio, aquel que momentos antes había cuidado por los suyos, y no tan solo por los suyos, sino también por aquellos que le habían crucificado. Pero ahora él se siente desesperado. También tenemos, hermanos, el castigo espiritual. El castigo espiritual es la separación de Dios. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido desamparados, traicionados, menospreciados, abandonados. Pero ¿cuántos podemos nosotros ver o palpar, hermanos, que Dios nos ha abandonado? Todos hemos sentido el abandono de un ser querido. Quizás muchas veces la traición, el menosprecio, hermanos, el despido de un trabajo, pero el ser separado de Dios. El rey David decía cuando en el Salmo 51, cuando él reconoce su pecado, pero él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Todos hemos caminado cerca de este sendero, pero ¿cuántos hemos podido de veras decir: Dios me ha abandonado? Hemos sentido, sí, su ausencia. Hemos sentido a veces su falta de ayuda, o que llega tarde ante una petición, hermanos, pero ¿cuántos que Dios nos ha abandonado? El libro de los Hebreos, por ejemplo, nos dice que Jesús aprendió obediencia, pero también, hermanos, aquí él aprendió una cosa, algo que nunca, un dolor que él nunca había experimentado, y es el ser separado de Dios. Él había vivido desde el principio, desde la eternidad, en una armonía con el Padre. Eran uno con el Padre y ahora son separados. Hubo tinieblas, además. No hay forma, hermanos, de pensar que hubo un eclipse. No. Sino en este momento, hermanos, las tinieblas son el diablo que con todas sus huestes están ahí para castigarle, para atormentarle.
La ausencia de Dios, hermanos, provoca muchas veces la presencia del enemigo. Y vean, hermanos, cómo Jesús en ese momento tiene mucho que enseñarnos. Tiene mucho que enseñarnos y en primer lugar que él para él no es tanta la presencia del diablo, sino es la ausencia del Padre. Aprendamos estas cosas. En primer lugar, hermanos, su fe no falló en ningún instante. En el momento más triste de su sufrimiento, cuando Dios le abandonó, él no abandona a Dios. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos abandonados? ¿A quién buscamos? ¿A los que nos dejaron o buscamos a Dios? En segundo lugar, cuando él pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es un reclamo, no es un reproche. Lo que Jesús está diciendo, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué es lo que salió mal? He hecho todo lo que tú me mandaste, pero ¿dónde está la falla? Cuando nosotros, hermanos, caemos en pecado, cuando las cosas van saliendo mal, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde yo me equivoqué? No es una protesta, no es un reclamo, es la pregunta de un corazón sufriente que dice cuál es la causa de que se me acusa. Pero en ese momento Jesús sigue siendo aquel que busca al Padre. Y aquí, hermanos, nos enseña Jesús una cosa. Nunca, pero nunca te rindas. Como dijo el salmista, prefiero el castigo de Dios al de los hombres, porque tú eres misericordioso. Si tú alguna vez sientes que Dios te ha desamparado, no cierres tu Biblia. Al contrario, ábrela. Si sientes tentado a dejar de orar, al contrario, ora más. Nades o te hundas, aférrate a Él. Y como alguien dijo en alguna ocasión, si yo me fuera a perder, será al pie de la cruz. Amén. Que Dios les bendiga. Ahí en su casa, en compañía de su familia, hoy más que nunca reconozca la misericordia del Señor y su salvación y denle alabanza por Cristo. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh, oh.
Quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Se encuentra registrada en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es una sed espantosa. Ha pasado los peores momentos que cualquier persona pudiera soportar. No ha comido ni bebido nada desde la noche anterior, cuando estuvo con sus discípulos. Los que estaban alrededor de la cruz pueden escuchar el grito ronco de Jesús resonando en sus propias gargantas secas. Tengo sed. Jesús ha perdido mucha sangre. Había caminado bajo el sol incesante y llevado sobre sí una cruz muy pesada. El tormento de la flagelación y la crucifixión han producido en él una terrible sed. Las palabras pronunciadas por Jesús mientras colgaba del madero nos recuerdan que Cristo era ciertamente un hombre. Mientras había sido azotado y los clavos habían traspasado sus manos y sus pies, el Señor sintió sed. La escritura se cumple. Cuando el salmista escribe, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Horadaron mis manos y mis pies. Jesús sufrió como un hombre de verdad. Estudiosos sobre el fallecimiento humano dicen que la sed es común en aquellos que sufren una muerte como la de Cristo. Los vasos sanguíneos de su cuerpo casi se habían secado. Una fiebre terrible ruge a través de su cuerpo. Ha perdido gran cantidad de líquido. Cuando esto ocurre, el cuerpo se deshidrata. Los labios y boca se secan y la lengua se pega al paladar de tal manera que el que atraviesa una situación como esta siente sed. Desde su nacimiento, su vida en la tierra y hasta su muerte, Cristo cumplió la escritura. Nada ocurre por consecuencia o casualidad, sino por un plan divino. Las palabras de Jesús con relación a su sed fueron también cumplimiento de la profecía hecha a su persona. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed dieron a beber vinagre. La escritura nos dice que cerca del lugar donde estaba siendo crucificado Jesús había una vasija que contenía vinagre, en la cual los soldados, mojando una esponja, la acercaron a los labios del maestro. El vinagre, según creencias antiguas, era utilizado para hacer morir más rápido a los que estaban siendo sacrificados, pero a la vez este mitigaba los dolores de la crucifixión. Pero en realidad no era un acto de misericordia lo que estaban haciendo los soldados, sino una burla. Deja, veamos si viene Elías a salvarte. Y así se cumplía otro pasaje del Salmo. En mi sed me dieron a beber vinagre. La palabra de Dios dice en el Salmo 23:36 que los soldados le escarnecían acercándole y presentándole vinagre, es decir, disfrutaban verlo sufrir. Pero vamos más allá del aspecto físico. Ahora centrémonos en el aspecto espiritual. Es interesante y a la vez irónico pensar que Jesús estuviera pidiendo agua. Sí, el mismo Jesús que dijo a la mujer samaritana que Él es la fuente de agua viva, el mismo que el último día de las fiestas del tabernáculo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ahora vemos que Cristo, la fuente de vida, tiene sed. La sed que Cristo sufrió fue para que nunca jamás nosotros tengamos sed. Jesús estaba plenamente consciente de lo que hacía y decía. Esta frase no se trata de una muestra de debilidad, sino que señala su estado espiritual.
Había sufrido el abandono de su Padre y había llevado sobre sí todos nuestros pecados. Experimentaba una agonía espiritual. Esta agonía es la que merecíamos tú y yo. Es la que nosotros debíamos haber sufrido por toda nuestra maldad y todas nuestras transgresiones. Pero Cristo estuvo dispuesto a cargar con nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener hoy vida eterna. La sed es una de las necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Si dejamos de tomar agua, todo nuestro cuerpo empezaría a funcionar mal. Necesitamos agua para tener fuerzas y no morir deshidratados. De la misma manera, nosotros tenemos un espíritu, el cual fue creado para relacionarse con Dios y obtener a través de él agua viva, el agua de vida eterna. Por tanto, lo que es el agua para nuestro cuerpo, lo es Dios para la vida de nuestro espíritu. Jesús ha mostrado su humanidad al suplicar un poco de agua como cualquier agonizante. Cerremos por un momento nuestros ojos e imaginémonos por un momento esta triste escena. ¿Te has sentido alguna vez así? Cuando esperabas que alguien mitigara tu dolor y en lugar de recibir ayuda agravó tu sufrimiento. Eso pasó en aquel madero. Pero ¿no hablaba también de otra sed? Sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. Jesús experimenta en estos momentos, dentro de su corazón cansado, el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil. Hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había dicho en Juan 12:32, pero muchos pasarían de largo ante él sin darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es para todos, la fuente de agua viva que salta hasta vida eterna. Jesús murió sediento por ti y por mí, y vio una gran multitud de almas redimidas por su sangre, pero él se levantó renovado. En su sufrimiento Jesús tenía sed, pero a partir de su resurrección, su sed se apagó. Démosle hoy la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que lo despreciaron. Saciemos la sed de Cristo acercándonos a su corazón traspasado y bebiendo el agua que solo Él puede ofrecernos. Dios escucha el clamor de su pueblo sediento. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Ahora nos dice, el que cree en mí, nunca más tendrá sed. Dios les bendiga. Este amor
sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es una palabra de victoria y es una palabra de redención para cada uno de nosotros. Esta palabra se encuentra escrita en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado es, en el griego, es tetelestai. Esta palabra tiene el significado de totalmente pagado. Antiguamente esta palabra se utilizaba cuando se terminaba de pagar una deuda. Se decía tetelestai. La deuda está totalmente pagada. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el pecado ha separado a las personas de la presencia de Dios y que era necesario que sacrificaran un cordero o un animal para pedirle perdón a Dios por sus pecados. Pero también nos enseña que estos sacrificios no eran suficientes para la redención de cada una de estas faltas. Fue por eso y fue necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito para ofrecer a Jesús como ese sacrificio único y perfecto que diera fin al pecado del mundo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11 y 12. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En esta palabra podemos ver cómo el sacerdote tenía que ministrar día tras día las mismas ofrendas para pedir a Dios que quitara los pecados, pero nos dice que estas ofrendas nunca podían quitar el pecado. Cuando nuestro Redentor dijo en la cruz, consumado es, estaba expresando a cada uno de nosotros, tu deuda está totalmente pagada. Porque en ese momento Jesús se presenta como la ofrenda agradable y perfecta delante de Dios que quita el pecado del mundo. Un solo sacrificio fue perfecto para quitar los pecados de la humanidad. Un único sacrificio cuya vigencia es para siempre. Porque esa es la voluntad de Dios, que cada uno seamos santificados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios en el versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. La paga del pecado de cada uno de nosotros era muerte, mas con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la deuda del pecado ha sido pagada. Aquel que confiesa delante de Dios su pecado y se arrepiente, recibe el perdón por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, en su gracia, en lugar de muerte, nos da una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahora ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay una deuda que tú y yo no podíamos haber pagado, pero Cristo la pagó por cada uno de nosotros. Hoy Él mismo te invita a que recibas este regalo de perdón, de salvación y de restauración para tu vida. Dios hace un pacto con aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más
me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que teniendo la libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido.
El Evangelio de Lucas en su capítulo 23, versículo 46, recoge la séptima palabra que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz. Ahí dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra tiene una riqueza espiritual que puede disfrutarse mejor si la dividimos adecuadamente sin perder su coherencia. Padre es la oración de intimidad con la que el Señor llama a Dios. Él tiene derecho a utilizarla en el sentido más pleno, porque es el unigénito de Dios, es Dios de Dios, es luz de luz. Además, porque durante su vida terrenal mostró tal obediencia al Padre Celestial que lo honró con su vida santa. Cualquiera que hubiera visto a Jesús en su perfecta vida, sabiduría plena y amor infinito, hubiera concluido que cada rasgo de su personalidad reflejaba la divinidad. Al decir Padre, habla de una relación única que se nos hace evidente cuando meditamos en la majestuosa expresión del apóstol Juan: Dios es amor. Imaginemos cuál lazo existe entre el Padre y el Hijo. Si nosotros, siendo imperfectos, amamos a nuestros hijos con todas las fuerzas de nuestro ser, ahora imagina el gozo inefable del Padre que se escucha desde los cielos cuando exclama: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En tus manos es la parte de esta palabra que, en armonía con el resto de las sagradas escrituras, significan en tu voluntad y sabiduría. Todos los hombres caminamos en este mundo de acuerdo a nuestro querer, de acuerdo a nuestro real saber y entender. El ejercicio de nuestros actos está dominado por nuestros deseos, apetitos, sueños e ilusiones, y confiamos para lograr nuestras metas y propósitos en la inteligencia que poseemos, en las amistades que cultivamos, en los recursos con los que contamos y en la determinación que nos caracteriza. Decir en tus manos es confiar absolutamente en Dios, y no es una confianza ciega, es una confianza que descansa en la suficiencia divina. Dios conoce todas las cosas. Él conoce el pasado, el presente, el porvenir, sabe cada detalle de cada segundo con minuciosa precisión, y al mismo tiempo su voluntad puede todas las cosas. Ahí, en sus manos, la seguridad para los pajarillos que se resguardan en invierno, para las águilas que habitan en las montañas inescrutables, y para la vida de los hombres a través de todas las generaciones. La Biblia dice: todo cuanto quiso Él ha hecho. Por eso afirmamos que la voluntad de Dios es su omnipotencia. Además dijo: encomiendo. Encomendar tiene un significado tan espectacular que debe proclamarse con júbilo. Cuando tienes necesidad de dejar tus pertenencias, buscas entre los presentes alguno que sea digno de confianza. Cuando lo encuentras, le dices: te encargo mis cosas. Si tuvieras que dejar algo más valioso que tu ropa y tu cartera, ¿a quién le encargarías su cuidado? Debe ser alguien lo suficientemente confiable para que sin ningún temor lo entregues. No entregas lo más valioso que tienes a menos que tengas el resguardo de ello, que quien lo tenga sea tan digno que garantice su resguardo. Por eso los teólogos dicen que solo el Padre puede recibir la encomienda del Hijo. Encomendarse a Dios es un acto inteligente, porque en Dios todas las cosas viven. Con su palabra llama a la existencia lo que no era, y con su palabra da vida. Encomendar tiene un aspecto de temporalidad. Jesús afirma tácitamente que esta entrega era por un lapso, y está relacionado con una afirmación que hizo frente a una familia que amaba mucho. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. Mi espíritu. Esta palabra es impresionante. Cuando llegue la hora de nuestra muerte, recordemos que tenemos un espíritu que perdurará. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús lo sabía, y nosotros debemos saber que la muerte para el pueblo de Dios no es el fin.
ni siquiera un sueño para nuestras personalidades conscientes, como algunos los afirman. Pablo lo expresó de esta manera en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 23, mi deseo es partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Ahora, recuerda qué es lo que sucede con Esteban. Esteban es uno de los primeros hombres que proclama con todo su corazón el Evangelio. Este hombre, cuando está siendo asesinado por quienes lo escuchan, entonces levanta sus ojos al cielo y dice: puedo ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y entonces agrega: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es la confianza absoluta que ofrece nuestro Dios. Ahora, hay un detalle con el que quiero culminar esta palabra, que a veces nos parece a quienes nos encontramos leyendo las Escrituras un poco somero, superficial. Dice la Biblia que las piedras se quebraron y que el suelo tembló, que los sepulcros se abrieron y que el velo se rasgó. Estos 4 datos que ofrecen los evangelios nos hablan diciéndonos que frente a la cruz de Cristo, los corazones más endurecidos, los pecadores que a los ojos de los demás no tienen posibilidad de redención, encuentran en Jesús lo necesario para ser transformados. Es la cruz de Cristo la que nos transforma cuando nosotros nos encontramos delante de su gloriosa presencia y lo vemos en un sacrificio que nos resulta poco entendible. Entonces el corazón se quebranta delante de su grandeza. Entonces vemos, aún con pálidos reflejos, la posibilidad de nuestra propia resurrección. Los sepulcros se abrieron. Dice la Biblia que todos los hombres que aún permanecían en aquel lugar bajaron, y mientras se golpeaban el pecho, iban todos ellos entristecidos. En este día, mientras nos encontramos disfrutando de este mensaje en la comodidad de nuestras casas, quiero que sepas una cosa: solamente Jesucristo ofrece la seguridad que nuestros corazones anhelan. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón y con todas las fuerzas de nuestro ser, porque Él, en sus manos preciosas, puede garantizar tu vida, mi vida y la de toda tu familia.